Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Recientemente culminamos la serie titulada Distorsiones de la imagen de Dios, deconstruyendo mentiras, descubriendo su verdad. Y en las 5 partes de dicha serie vimos cómo nuestras heridas, traumas y experiencias dolorosas pueden alterar nuestra percepción de quién es Dios. Vimos cómo proyectamos en Dios no solamente nuestras heridas, sino además las características de quienes más nos han fallado o lastimado a lo largo de nuestra existencia. Hoy comenzamos una nueva serie profundamente complementaria y necesaria a la vez, titulada Espejos Rotos, redefiniendo nuestra identidad en Dios. Porque así como podemos tener una imagen distorsionada de Dios, también podemos tener una imagen distorsionada de nosotros mismos. Esto se debe a que como seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, como lo dice Génesis capítulo 1, versículo 27, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Entonces, cuando tenemos en nuestro corazón una distorsión de la imagen de Dios, inevitablemente tendremos una distorsión de la imagen propia. Para brindarles un buen sentido de continuidad entre una serie y la otra, quiero empezar por compartirles el siguiente principio. Una distorsión de la imagen del Creador resulta en una distorsión de la imagen de la criatura. Por consiguiente, después de corregir en nuestro corazón las distorsiones de la imagen de Dios, es indispensable que corrijamos las distorsiones de nuestra autoimagen. El título de este mensaje es ¿por qué me veo así? ¿Por qué me veo así? ¿Alguna vez te has mirado en un espejo roto? La imagen que ves de ti mismo está distorsionada, fragmentada, es confusa. Refleja una imagen de ti que no es fiel a la realidad. Así es como muchos nos vemos a nosotros mismos, no a través del espejo de la verdad, sino a través del espejo roto de nuestras heridas profundas. El espejo de palabras hirientes que nos marcaron, clavándose en nuestra alma, experiencias de rechazo, abandono o abuso que nos han marcado vitaliciamente o de por vida, malas decisiones que tomamos, errores o pecados que cometimos, cuyas consecuencias aún arrastramos, fracasos que nos han hecho sentir que somos inútiles o que no damos la talla, expectativas no cumplidas que nos hacen sentir indignos, insuficientes, que no tenemos lo que se requiere, pérdidas que nos han dejado un vacío imposible de llenar y la sensación de que la vida ya no tiene sentido. Pérdidas que nos hacen perder también nuestra configuración de vida o pérdidas que nos hacen también perder nuestra identidad. Lo cierto es que desde la infancia y a lo largo de las distintas etapas de la vida, hemos construido una autoimagen basada en el eco de nuestras propias faltas y errores y de lo que otros nos dijeron e hicieron, pero además
de lo que no hicieron. El versículo más fuerte y claro de una autoimagen distorsionada en toda la Biblia se encuentra en el Salmo 22, atribuido a David, donde el salmista expresa: pero yo soy un gusano, no una persona. La deshonra del ser humano, la vergüenza del pueblo. ¿Cómo describió Dios a David? Como un hombre conforme a su corazón. Pero ¿cómo se ve David aquí? Como un gusano que no es digno ni siquiera de llamarse ser humano. ¿Por qué? Porque seguramente David se vio a sí mismo en un espejo roto que estoy tratando de ejemplificar aquí. Vean que está fragmentado, que no es fiel en reflejar nada, está quebrado y tiene puntos ciegos. Ahora bien, en contraste, veamos este otro texto también atribuido a David en el Salmo 139. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Evidentemente, cuando David escribe el Salmo 139, no se estaba viendo en un espejo roto que le hacía pensar que era un gusano, sino en un espejo de la verdad que le hacía ver como una creación admirable. Entonces, hay una gran diferencia en lo que vemos de nosotros mismos, dependiendo del espejo que utilicemos. Y estoy usando los espejos, evidentemente, a manera de ilustración, porque este es mi anhelo, que por medio de esta serie, a la luz de las Escrituras, muchos pasen de decir el equivalente a soy un gusano, porque se están viendo en el espejo roto, a expresar soy una creación admirable, porque finalmente se están viendo en el espejo de la verdad de Dios en Cristo Jesús. Y este es el punto número 1. 2 batallas, no una. 2 batallas, no una. En su libro titulado Sanidad de las heridas del alma, el experto en consejería cristiana, David Simmons, dice acertadamente lo siguiente: a través de los años he llegado a comprender que gran parte de la batalla de la vida cristiana no se libra contra el pecado, sino contra las consecuencias del pecado. Me refiero a las emociones dañadas, los recuerdos dolorosos, la imagen personal distorsionada, los traumas espirituales y psicológicos que son el resultado del pecado, el nuestro y el de otros que han pecado contra nosotros. Estas son las cosas que nos impiden amarnos apropiadamente a nosotros mismos y por lo tanto amar a los demás y a Dios de la manera correcta. Esto nos hace entender el siguiente principio. La primera batalla es contra el pecado en sí y la segunda batalla es contra las consecuencias o secuelas del pecado. Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Cuando hablamos de nuestra lucha contra el pecado, generalmente nos enfocamos en no cometerlo, en controlar nuestros impulsos, en apagar nuestros bajos deseos y nuestras pasiones desordenadas, en frenar nuestra concupiscencia, en no caer en la tentación. Pero debemos ampliar nuestro horizonte y panorama para darnos cuenta de que gran parte de nuestra lucha contra el pecado tiene que ver con las consecuencias del pecado ya cometido. Me refiero tanto al pecado ya cometido por nosotros como el pecado ya cometido por otros en contra de nosotros. Sintetizando esto, nos damos cuenta de que cuando se trata del pecado,
no tenemos una, sino dos batallas. La primera batalla contra el pecado en sí, la cual involucra no cometerlo. Y la segunda batalla es contra las consecuencias del pecado ya cometido, o por decirlo de esta manera, las secuelas del pecado en nosotros. Hablemos por un momento de esta segunda batalla y veamos ejemplos de las secuelas del pecado. El pecado que nosotros cometimos, cuyas consecuencias aún padecemos, nos produce sentimientos de culpa, vergüenza y fracaso, entre otros, mientras que el pecado que otros cometieron contra nosotros, cuyas consecuencias aún sufrimos, nos hace cargar con heridas de rechazo, abuso, abandono y traición, entre otras. Paradójicamente, esta segunda batalla, es decir, la batalla contra las consecuencias o secuelas del pecado, ya sea cometido por nosotros o por quienes más nos han dañado, es la más difícil y prolongada de librar. Porque en la primera batalla contra el pecado en sí, al estar frente a una tentación, podemos orar, resistir y vencer en el momento al estilo de José. Veo la tentación y salgo corriendo y allí se acabó. Pero en la segunda batalla, contra las consecuencias o las secuelas del pecado ya cometido, nos enfrentamos a heridas profundas del pasado, marcas o etiquetas vitalicias que se perciben como indelebles, que afectan nuestra identidad. En este caso, no basta con no pecar, porque es indispensable sanar. En esta segunda batalla, es decir, la batalla contra las consecuencias o secuelas del pecado, nos enfrentamos a emociones dañadas, patrones emocionales disfuncionales, incapacidad para procesar sentimientos de manera saludable, recuerdos dolorosos, traumas severos que nos siguen afectando hasta la fecha, experiencias del pasado que condicionan nuestro desempeño, decisiones y relaciones en el presente y que aparentemente sentencian nuestro futuro. Una imagen personal distorsionada, una percepción errónea de uno mismo que puede incluir vergüenza excesiva, sentimientos de inutilidad o una autoestima dañada que en 3 palabras no es más que esto: un espejo roto. Traumas espirituales y psicológicos, heridas tan profundas que afectan no solo nuestra mente o psique, sino además nuestra fe, nuestro espíritu. Todo esto ocasiona un ciclo disfuncional triple, y ese es precisamente el punto número 2, el ciclo disfuncional triple. La primera disfunción impide el amor propio apropiado, afectando también nuestra capacidad de recibir el amor de Dios y de los demás. En otras palabras, Jesús nos enseñó que el segundo gran mandamiento es amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Si no me amo a mí mismo, muy difícilmente voy a permitir o recibir bien el amor que mi prójimo me entregue o el amor que Dios mismo me dé. Al no poderme amar a mí mismo, prácticamente bloqueo el amor que otros puedan darme. Tenemos una barrera que no nos permite recibir plenamente el amor. Ahora, la segunda disfunción obstaculiza nuestra capacidad de amar saludablemente a otros. Y quiero llamar su atención a saludablemente, porque lo cierto es que si no nos amamos apropiadamente a nosotros mismos, tendemos a amar a los demás desde la carencia y no desde la plenitud. Cuando estas emociones nuestras están dañadas y nuestra imagen personal está distorsionada, proyectamos nuestras heridas en las relaciones. Amamos con expectativas desmedidas, buscando
que otros llenen nuestros enormes vacíos, cuando lo cierto es que nadie puede llenar el vacío que tiene la forma y el tamaño de Dios en nosotros. Entonces amamos con miedo al abandono, con necesidad de controlar o desde la codependencia enfermiza. También podemos amar desde la culpa, el remordimiento o la obligación en lugar de desde la libertad. Y las heridas no sanadas nos llevan a dar un amor no puro, sino un amor contaminado por nuestros traumas, lo cual puede incluso dañar a quien intentamos amar. Esto es tan irónico que nuestro deseo genuino, sincero, de amar a una persona, terminamos lastimándola, porque nosotros no hemos sanado aún. Al hacer de una persona el objetivo de nuestro amor, proyectamos también sobre esta persona nuestras heridas y traumas. Heridas y traumas que no necesariamente esta persona nos ha causado, y desgraciadamente en nuestro intento de amarla, le ocasionamos las mismas heridas que nosotros portamos. La tercera disfunción limita nuestra capacidad de amar y ver a Dios de la manera correcta. Ciertamente cuando cargamos con emociones dañadas y recuerdos dolorosos, tendemos a proyectar en Dios tanto nuestras heridas como las características de aquellos que nos lastimaron. Esto es lo que ya abordamos ampliamente en la serie Distorsiones de la Imagen de Dios. En la práctica, estas son algunas de las manifestaciones que resultan de ver nuestro reflejo en un espejo roto. Un diálogo interno destructivo. Nos decimos cosas como: no soy suficientemente bueno, simplemente lo arruino todo, nadie me puede amar realmente, no merezco ser amado, no tengo remedio, soy un pip o soy una pip. Efectivamente, porque este diálogo interno destructivo contiene incluso insultos. Nos autoinsultamos. Otra manifestación práctica de un espejo roto es la comparación constante. Vivimos midiendo nuestro valor contra el de otros. Interpretamos cada éxito ajeno como amenaza o evidencia de nuestro fracaso. Magnificamos sin sentido a ciertas personas, despreciándonos a nosotros mismos. Al vernos en un espejo roto, también luchamos con el perfeccionismo paralizante. Creemos que solo somos valiosos si somos perfectos, lo cual es evidentemente imposible. Somos seres humanos y nunca nuestros resultados serán perfectos. Pero entonces vivimos con miedo al fracaso, que nos impide intentarlo o nos lleva a procrastinar. Y la más mínima falla nos hace autodescalificarnos. Somos autocríticos de una forma destructiva. También padecemos de la necesidad excesiva de aprobación. Buscamos constantemente la validación externa. Nuestro valor depende de lo que otros piensen, de lo que otros opinen. Nos convertimos en títeres de la opinión ajena, lo cual, de acuerdo a la sabiduría bíblica, es una trampa. De igual manera caemos en aislamiento relacional. Nos alejamos para evitar ser rechazados y decimos cosas como: si no me acerco, no me pueden lastimar. Entonces ponemos una caparazón relacional. Y en caso de que sí nos acerquemos, estamos predispuestos a que nos rechacen, lastimen o abandonen. En medio de las disfunciones, probablemente has llegado a expresar algo como lo que dijo el predicador de Eclesiastés: llegué a odiar la vida, pues todo lo que se hace en este mundo resulta en contra mía. Realmente todo es vana ilusión. Es querer atrapar el viento.
Este es el punto número 3. No es solo psicológico, es también espiritual. No es solo psicológico, es también espiritual. En otro de sus libros, titulado Sanidad de los Recuerdos, Simmons nos da una advertencia crucial. Dice, la condenación que sentimos no viene de Dios, sino del eco de las voces que nos lastimaron. Satanás no necesita mentirnos acerca de nuestra indignidad. Simplemente tiene que recordarnos lo que otros nos han dicho o hecho sentir. Hay un dicho que expresa lo siguiente: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Satanás sabe exactamente cuáles han sido todos sus instrumentos desde tu niñez y todas las etapas de tu vida para articular el mensaje destructivo que proviene de él. Satanás sabe eso que tu papá te dijo, que te sigue doliendo siendo un adulto. Satanás sabe lo que tal vez alguna figura de autoridad te dijo y te marcó. Y entonces, no es que el diablo sea tan creativo, es solamente que repite y repite y repite lo mismo. Quiero mostrarles la siguiente imagen que hice. Ahora que hay inteligencia artificial, hasta sé dibujar, ¿verdad? Tratando de ejemplificar esto, no necesariamente necesita inventar mentiras nuevas, solo necesita poner una repetición en tu mente. Eres un fracaso, nunca eres suficiente o nunca serás suficiente, no mereces ser amado, esta persona que tanto amas tarde o temprano te va a abandonar también, como lo hizo la otra. Dios no podría amar ni mucho menos usar a alguien como tú. Estás defectuoso, si supieran quién eres realmente, te rechazarían. Es como si el diablo tuviera una grabadora infernal, como la que traté de ejemplificar ahí, reproduciendo sin cesar las voces del pasado, padres críticos, maestros descalificadores, figuras de autoridad abusivas, personas que te lastimaron o abandonaron, amistades que te traicionaron. Y como el acusador de los hermanos, es así como lo describe el libro de Apocalipsis, el acusador de los hermanos. Es a eso a lo que se dedica. El enemigo también reproduce una y otra vez tus errores y tus faltas del pasado. Porque su meta es clara. Jesús lo advirtió: robar, matar y destruir. Por eso no te equivoques. Lo que estás viviendo tiene un componente psicológico, sí, ¿verdad? Pero quizá ya has ido a terapia, quizá has sido al psicólogo, a un consejero, has sido a un psiquiatra, quizá te medicaron y quizá estás en tratamiento. Y no demerito eso porque creo que un profesional puede fungir como un instrumento en las manos de Dios. Pero ya todo eso ha sido insuficiente. ¿Por qué? Porque has pasado por alto un componente esencial. Y me refiero al componente espiritual. Estás en medio de una batalla por tu mente, una batalla por tu identidad, una batalla por tu alma, una batalla por tu vida y por extensión, una batalla por tu matrimonio, una batalla por tus hijos, por tu familia, una batalla por tus relaciones, incluyendo tu relación con Dios y tu relación con el prójimo, una batalla por tu vocación, por tu ministerio. Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, debemos estar conscientes de que estamos delante no solamente de la necesidad de nuestra sanidad interior, sino que también estamos frente a la necesidad de una victoria espiritual que solamente podemos obtener en Cristo.
¿Sí necesitas sanidad interior? Claro que sí, estoy de acuerdo. Pero además requieres de una victoria espiritual. Porque el campo de batalla espiritual está en un lugar físico. El campo de batalla espiritual está en un lugar físico, el cual es la mente. La batalla, no quiero ser pesado, pero sí quiero ser enfático, la batalla está en medio de tus dos orejas. Y la batalla está en medio de mis dos orejas. Es en la mente donde convergen lo espiritual y lo físico. Pablo lo explica de la siguiente manera: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Vean que hay algo que es activo, no pasivo. Algo que nos corresponde a nosotros hacer. Porque el diablo no determina lo que pensamos. Él puede lanzar dardos, claro que sí. Pero él no determina cómo nosotros organizamos o estructuramos nuestra mente. Nosotros decidimos qué hacer con esos dardos. Y la instrucción divina es que los tenemos cautivos y los llevemos a la obediencia a Cristo. Pero vean esto también. Dios no determina lo que yo hago con mis pensamientos. Él sí me dice lo que yo debo hacer, pero Él no lo va a hacer por mí. ¿Sí me estoy explicando con esto? Satanás no determina lo que hago con mis pensamientos, tampoco Dios lo determina. Soy yo el que decide si me quedo con una mentira diabólica en mi mente y permito a esta mentira echar raíces y distorsionar mi imagen propia, o si tomo esa mentira cautiva y la llevo a la obediencia a Cristo para vivir en la verdad de Dios y su palabra. La doctora Caroline Leaf, quien es una neurocientífica cristiana, en su libro titulado Switch on Your Brain, que en español sería algo así como Enciende tu cerebro, explica desde la perspectiva de la neurociencia el texto de 2 Corintios 10, 4 al 5 que acabamos de leer. Ella dice lo siguiente: cuando observas objetivamente tu propio pensamiento con la intención de capturar pensamientos rebeldes, en efecto diriges tu atención para detener el impacto negativo que estos podrían llegar a tener, logrando así reconectar nuevos circuitos saludables en tu cerebro. No te pierdas este detalle. Al librar la batalla espiritual en tu mente, como lo establece la Biblia, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, de alguna manera estás restaurando o reparando físicamente las conexiones de tu cerebro. ¿Cómo lo observa la neurociencia? Es tanto psicológico como espiritual. La palabra de Dios no solo sana tu alma, también transforma tu cerebro, tu forma de pensar. El Salmo 107:20 dice: Dios envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. Y por eso quiero dedicar esta prédica a todos los que se sientan a las puertas de la muerte. Quizá están como muertos en vida, o han perdido el sentido de vivir, o están luchando con pensamientos suicidas, o incluso alguien podría haber intentado suicidarse y aún está aquí por alguna razón escuchando esto. Lo importante es saber esto: Dios puede sanarme con su palabra y librarme de la muerte. Hermanos, la buena noticia es que en Cristo tenemos la autoridad para apagar esa grabadora infernal que les ilustré en ese dibujo. Tenemos el poder en el nombre de Jesús
no solo de sanar el alma herida, sino de reprogramar la mente cautiva. Hoy es el día de comenzar a librar esta batalla con armas poderosas que Dios nos ha dado, para dejar de vernos en un espejo roto y empezar a vernos en la verdad de Dios, en la verdad de esa palabra de Dios que nos sana y nos define como Dios realmente nos ve. Este es el punto número 4 y final. Dios no se resigna a que vivas frente a un espejo roto. Dios no se resigna a que vivas frente a un espejo roto. En Juan capítulo 10, versículo 10, nuestro amado Jesús dijo: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En otras palabras, yo no vine para que te mires como un gusano. Yo vine para que te veas como una creación admirable. Si me permiten, en la línea de la serie, dar el sentido de estas palabras de Jesús, yo no vine para que te sigas viendo en un espejo roto, donde hay una imagen distorsionada de ti mismo que te ha robado las cosas, que ha matado las cosas, que ha destruido las cosas. Yo vine para que te veas en mi verdad, para que entiendas quién eres en mí, para que vivas en la abundancia que yo ofrezco. Vida y vida en abundancia. Quizás hoy te miras en un espejo roto y no te culpo porque yo he estado allí. Quizá crees que esa imagen distorsionada es la verdadera y tampoco te culpo porque yo llegué a creer que esa era mi imagen verdadera. Quizá crees que esa imagen distorsionada te define. Quizá has cargado por años con la condenación que no viene de Dios. Tal vez escuchas sin cesar el eco de las voces que te lastimaron y te marcaron. Tal vez tu dolor sea crónico y se perciba como irreparable. Pero escucha esto con atención. Dios no ha terminado contigo. Tú pudiste haberte descartado a ti mismo. Nunca vas a lograr que Dios te descarte. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Tú pudiste haberte descalificado a ti mismo, pero Dios sigue escogiéndote y sigue llamándote. Él no se resigna a que vivas con una imagen distorsionada de ti mismo, que arruina tu amor propio, la forma en la que recibes amor, que arruina la forma en la que amas a otros y la forma en la que ves a Dios. Él no solo quiere perdonar tu pecado, también quiere sanar tus heridas que son consecuencia del pecado que tú cometiste y que otros cometieron contra ti. No solo quiere liberarte del mal, también quiere restaurar tu imagen propia. Dios quiere mostrarte realmente quién eres, cómo Él te ve. Dios no quiere que te sigas viendo en un espejo roto similar a este, sino en el espejo de su corazón, que te ha amado con amor eterno. Jeremías 31, 3, 4 dice: yo te amo con amor eterno, por eso te he prolongado mi misericordia. Y ojo con esto: yo volveré a reconstruirte. Yo volveré a reconstruirte. En el horizonte inmediato
de la profecía de Jeremías. Está el horizonte de una ciudad llamada Jerusalén. Pero en el horizonte de tu vida, lo que está en este horizonte es el amor eterno de Dios por ti, la misericordia prolongada del Señor y su promesa de que así como pudo reconstruir una ciudad en ruinas, puede reconstruir una vida en ruinas. En las próximas semanas identificaremos los espejos rotos que distorsionan nuestra imagen propia. Pero también aprenderemos que nuestra identidad está en Cristo. Porque solo en Él descubrimos quiénes somos realmente. Somos amados, perdonados, restaurados, redimidos. Somos nuevas criaturas. Pablo lo dijo así: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, el espejo roto ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo, el espejo de la verdad. Por eso te ruego que me des la oportunidad de servirte pastoralmente, guiándote, llevándote de la mano durante las siguientes semanas a identificar los espejos rotos en los que has distorsionado tu autoimagen y a mostrarte el espejo de la verdad, de lo que la palabra de Dios dice, de cómo Dios te ve, te define, te describe, de cómo Dios te ama. Hoy te invito a comenzar un proceso verdadero de sanidad, porque la vida de algunos se ha resumido a prueba y error, prueba y error, prueba y error. Pero hoy te invito a entrar en un proceso de sanidad que sea definitivo, definitivo. Un proceso de sanidad auténtico que vaya acompañado de la victoria que solamente Cristo puede darte, porque en Cristo no solamente somos vencedores, sino que somos más que vencedores. Por eso te invito a que me permitas enseñarte en la Biblia, sin que mi ego haga interferencia, sin que mi personalidad haga interferencia, sino que tú puedas ver solo en la palabra de Dios que no eres un gusano, como lo dijo David de sí mismo, sino una creación admirable. Esa es la meta. Se puede pasar de un contraste al otro. De un extremo al otro se puede pasar. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Dios es poderoso para sanarnos y para mostrarnos quiénes somos en Él. Quiero invitarte a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra es verdad. Señor, ¿a quién iremos sino a ti? Fuera de ti nada seamos. Señor, tú nos conoces perfectamente y tú sabes cuál ha sido nuestra historia. Tú conoces cuáles son las distorsiones
de nuestra autoimagen. Tú has visto ese espejo roto y sabes que no está reflejando tu verdad. Por eso hoy te ruego que podamos empezar todos juntos con mis hermanos este proceso de sanidad a la luz de la Biblia, porque tu palabra es verdad y conoceremos tu verdad y tu verdad nos hará libres. Queremos ser libres en ti, Señor, y queremos tener nuestra identidad firme en ti, saber quiénes somos en Dios, quiénes somos a través de tu cruz, de tu sacrificio, de tu sangre derramada, del perdón de pecados, de la limpieza de nuestra maldad, de la restauración, de la redención. Pero ahora queremos dar un paso más allá, a pedirte que nos sanes. Sana nuestras mentes, sana nuestras emociones, sana nuestros corazones. Pero además ahora estamos alertas y nos damos cuenta de que hay un componente espiritual. Y por eso te rogamos, danos la victoria en Cristo. Tú dijiste, toda potestad me ha sido dada en los cielos y la tierra. Y es en tu potestad, Señor. Es en tu autoridad que tenemos la victoria. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Dile, Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Creo en tu resurrección al tercer día y recibo el regalo de la vida eterna. Sé mi Señor y Salvador eternamente. Me entrego a ti, me rindo a ti, Señor. Por fin, hoy empiezo a entender quién soy en ti. Gracias, Jesús, por tu obra en mi vida. Es en tu nombre, el único nombre bajo el cielo dado a los seres humanos, en el que podemos ser salvos. El nombre sobre todo nombre, el nombre bajo el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor, para la gloria de Dios Padre, que hemos orado. Amado Jesús. Amén. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.